Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Un gusto saludarles una vez más, después de algún tiempo que no se subían ni se actualizaban los videos. Bueno, comenzaremos actualizando paulatinamente estos apoyos que se han generado a partir eh, de las medidas emergentes de la pandemia. El día de hoy vamos a abordar una unidad corta que se refiere a la conformación y consolidación del México independiente, para entender la producción arquitectónica de este periodo. Pero para ello tenemos que primero ver el contexto general en el cual se desarrollaron, o mejor dicho, se formaron las naciones latinoamericanas. Para ello será muy importante que tomemos las referencias exteriores para que en una segunda parte podamos ver específicamente la producción arquitectónica del país de este periodo, de 1821, cuando se consume el movimiento de independencia, a 1855, que es justamente la mitad del siglo XIX. Vamos a comenzar. De entrada nosotros estamos observando, nosotras y nosotros estamos observando una fotografía que habla del Arco del Triunfo. Para esto es importante que recordemos un poco lo que se vieron en las sesiones anteriores, cuando hablamos, por ejemplo, de la Ilustración, recordando que este movimiento eh, va a dar pie a la gestación del movimiento del neoclasicismo, del neoclásico, en el cual podemos entender al menos tres etapas. La primera etapa del neoclasicismo, que va muy ligado con las ideas de la Ilustración, habla de que los artistas son técnicos e imitadores, mas no creadores. Por lo tanto, la arquitectura neoclásica que se va generando en la segunda mitad del siglo XVIII será una arquitectura tendiente a replicar modelos de Grecia y de Roma, con actividades modernas de ese entonces o contemporáneas de ese entonces. Será justamente a partir del año 1800, con las llamadas guerras napoleónicas, en donde entraremos a una segunda etapa del desarrollo neoclásico, que vamos a ir entendiendo. Primero, es importante que como objetivo general tengamos en cuenta que buscamos conocer la situación política, social, económica y cultural que caracterizó a México en la primera mitad del siglo XIX y su relación con la producción arquitectónica. Tenemos que entender cuatro puntos importantes previos a adentrarnos a las características de la primera mitad del siglo XIX en México. Primero, la importancia de las guerras napoleónicas. Segundo, la independencia española. No la independencia de España, la independencia que va a tener España de Francia. Ahorita platicaremos de ello. Las independencias, la oleada de independencias latinoamericanas y el expansionismo norteamericano. También recordemos que habíamos platicado en sesiones anteriores de cómo las 13 colonias se independizan de Gran Bretaña y comienzan a consolidarse como una nación primero emergente y después comienza a tener una mayor hegemonía a lo largo del siglo XIX, que se va a constituir como los Estados Unidos de Norteamérica, con un esquema federalista y con un sentido de la república. Bien, para poder hablar de las naciones latinoamericanas, el término de nación será un concepto muy importante para el siglo XIX, junto con la idea de el liberalismo. Nación se va a referir al conjunto de habitantes de un país que tienen las mismas leyes y el mismo gobierno. En general, tienen el mismo origen étnico, la misma cultura y la misma lengua. Cuando hablamos de nación, podemos hablar de el término nacionalismo. El nacionalismo será una doctrina política
que considera a la nación, a este concepto que se leyó anteriormente, como base de toda actividad social, cultural y económica, como efecto de la soberanía popular, la igualdad y la democracia. O sea, conceptos que nacen, se desarrollan y se consolidan a partir de todo este proceso de la Ilustración y también impulsado por la Revolución Francesa. Hay tres aspectos muy importantes que busca enfatizar el nacionalismo: los símbolos patrios y la cultura, el idioma y un orgullo por pertenecer a esa nación. Si nosotros hablamos del territorio nacional, podemos entender que existen diferentes rasgos culturales. A pesar de que se habla de la nación mexicana, podemos entender que existe muchas veces una confrontación y a veces un yugo de ciertas culturas sobre otras culturas. En el caso de México encontramos la zona maya, que tiene una cultura muy definida, muy específica, que entra de pronto en confrontación con otras culturas, las culturas purépechas, las culturas náhuatl, y de pronto este choque que tiene con la cultura mediterránea, específicamente la castellana, después desarrollada como la cultura del Imperio Español. Por lo tanto, al hablar de nación, esta cultura dominante que será la encargada de la institución del poder del Estado, del gobierno, que mediante algún tipo de forma de gobierno, ya sea la república, la monarquía, comienza a buscar enfatizar los símbolos que dan identidad a los habitantes de su nación. Y el siglo XIX será justamente uno de los conceptos vitales para entender el desarrollo artístico de las diferentes naciones, al menos del mundo occidental. Si hablamos de Francia, Francia buscará sus referentes nacionalistas enraizados en su actividad arquitectónica y artística. Lo mismo pasará con Gran Bretaña. Lo mismo va a pasar con el Imperio Austrohúngaro. Posteriormente surge una identidad nacionalista italiana que no existía antes. Surge un imperio alemán, pero estamos adelantándonos a lo que va a pasar en el siglo XIX. Aquí está surgiendo esta idea del nacionalismo, ensalzar, enfatizar lo que a nosotros nos identifica como franceses, como mexicanos, como estadounidenses, como británicos, como españoles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué entendemos por soberanía nacional? Soberanía nacional, según la Constitución, el poder ya no reside en un rey, sino en una nación. El poder de una nación va a residir en su pueblo. Es la nación la que otorga al rey la potestad para gobernar. Ya no es Dios. Esta idea del derecho divino en donde yo estoy para gobernar porque Dios así lo quiere y porque tengo un linaje, un estirpe, ya no. Ahora será el pueblo, como representante de la nación, quien va a otorgar a un representante del ejecutivo, que puede ser un presidente, o a un rey, a un monarca, le da las facultades para gobernar, dirigir a este pueblo, a esta nación, sin ninguna influencia de otra nación. Eso es lo que se conoce como la soberanía nacional. Un pueblo soberano es aquel que es autónomo, que él mismo se administra y que no tiene la influencia militar, influencia política de otra cultura. Vamos entendiendo eso, ¿ok? Después vamos a platicar dos conceptos que tienen que ver con formas de gobierno: monarquía e imperio.
justamente al momento de abordar las guerras napoleónicas. Recordando un poco sobre la Revolución Francesa que habíamos platicado en sesiones anteriores, esta Revolución Francesa busca poner fin a lo que se conoce como el antiguo régimen, a un esquema estamentado, o sea, dividido en clases sociales muy rígidas, en donde la aristocracia, la nobleza se encontraba en la cúspide, aprovechándose del pueblo, y el pueblo era inmenso en cuanto a... Se incluían algunos burgueses, comerciantes, profesionistas, agricultores, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de estas molestias y de estas crisis políticas, económicas, sociales, y que además Francia venía de haber perdido una guerra llamada la Guerra de los 7 años, que fue una guerra a nivel global que ganó Gran Bretaña, se vio en una crisis política, económica, social, en donde se buscan incluir el pensamiento ilustrado. Y esto da pie a que se cambie y se obligue al rey Luis XVI a que tenga que regirse por una constitución. Por lo tanto, la monarquía absolutista, tuvo que ceder y convertirse en una monarquía constitucional, en una monarquía con ideas liberales, para lo cual, pues este rey Luis XVI y la famosa María Antonieta no estuvieron de acuerdo con ello, buscaron huir y apoyarse de sus aliados, y en ese momento los consideran traidores, son capturados y decapitados. Aquí comienza la llamada Primera República, en el cual vamos a encontrar una época de terror, donde todos empezaban a matar entre todos porque se consideraban sospechosos, y que además los diferentes países antiguamente aliados de ese antiguo régimen le declaran la guerra a Francia, y Francia cae en un conflicto interno y exterior muy complicado. Surge un personaje muy importante que es Napoleón Bonaparte, un general que en la parte sur de Francia había registrado una gran cantidad de victorias, y este personaje, al ser nombrado cónsul de la Primera República, él da un golpe de estado y se proclama emperador. ¿Cuál es la diferencia entre la monarquía y el imperio? Que la monarquía habla de un territorio específico, de una nación específica, y el imperio es cuando una nación dominante busca imponer sus políticas militares, sociales, culturales en otros estados. El emperador es un monarca que termina siendo monarca de otros, como muy bíblicamente es el Rey de Reyes. El imperio se refiere a cuando un territorio, capital, nación, termina controlando a otras naciones en su interior, en su estructura. Como el Imperio Español, que España de por sí está formado por varios reinos, el reino de Castilla, que el reino de Navarra, que el reino de Aragón, que el reino de Badajoz, en un momento el reino de Portugal, y una serie de naciones que en ese momento eran considerados virreinatos y que van gestando poco a poco la idea de un nacionalismo. Yo no soy español, soy peruano, yo no soy español, soy novohispano, mexicano, etcétera, etcétera, etcétera. Y es justamente aquí donde nos quedamos. ¿Qué pasa en el año de 1804? Resulta que este periodo del Directorio, que es el final de la Revolución Francesa, en donde Napoleón Bonaparte da un golpe de estado, aprovechando este individualismo, este esquema del personaje, la importancia de lo que representaba su imagen,
con unas políticas imperialistas, autoritarias, que buscó equilibrar las ideas de la Ilustración y esquemas e ideas del conservadurismo. Mezcla estos en su gobierno y comienzan a generar una consolidación en lo interior de Francia, pero también una expansión militar y política de Francia. Nosotros podemos entender como el consulado esta transición entre el golpe de Estado y el imperio, en donde se restaura el poder público, se promulga la Constitución del año 10, porque sí, justamente la Revolución Francesa cambió hasta los años. Napoleón es considerado el primer cónsul, apoyando a la iglesia, cosa que la Ilustración no veía bien en un principio, pero promulga un código civil, palomita para la Ilustración. Surge el primer banco nacional y surge la moneda llamado el franco. Bonaparte termina siendo coronado rey de Francia y se autoproclama emperador de los franceses. De por sí Francia está conformada por el reino francés, Borgoña, Gascuña y una serie de muchos territorios que se fueron consolidando a lo largo de la Edad Media y luego ya en la llamada Edad Moderna, durante el Renacimiento, durante el Barroco, etc. Y luego se va extendiendo a Bélgica, a los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico, al norte de Italia, a España, y se comienza a conformar un imperio. En 1804 y a 1815 será muy importante porque primero los tres poderes quedan bajo el mando del emperador. Esta división de poderes queda suspendido temporalmente y se vuelve nada más él como un poder monárquico, pero ojo, ya no es netamente absolutista, ya es una monarquía moderada que se puede considerar como una monarquía autoritaria, no absolutista. ¿Por qué? Porque ya es una monarquía que al momento de tener un código civil, al momento de tener una constitución, comienza a limitarse. ¿Ok? Surge el código civil, el código de comercio, la expansión territorial del imperio a lo largo de Europa, se expanden las ideas de la Revolución Francesa, el código civil, la constitución, se difunde el arte, la educación, y recordemos que una de las frases básicas que buscaba la Ilustración es eliminar la tiranía, la superstición, la ignorancia. El arte, la educación, serán esquemas ideales para poder combatir, junto con la ciencia, estos elementos que había mencionado. Se forma una coalición de varios países, Gran Bretaña, Rusia, Portugal, Prusia, España, Suecia, etc., que al final se unen para comenzar a contraatacar a Napoleón, el cual, a partir de una guerra fallida con Rusia y tratar de invadir Moscú, comienza una serie de derrotas que al final lo llevan al exilio, y en Waterloo termina siendo él vencido, y ahí termina lo que se conoce como el imperio. Pero ¿qué nos va a dejar el imperio? De hecho, aquí vean, un poco como el comercial de los Doritos. Aquí tenemos al general Napoleón, que 3 Doritos después se convierte nada más y nada menos que en esta idea del emperador de los franceses. Es coronado como emperador y de hecho va a coronar a su emperatriz, Josefina Bonaparte. Ahí tenemos esa pintura y bueno, se vuelve él en una figura, yo creo que hoy en día sería como una figura mediática, ¿no? Casi como un influencer de la época. 5 Doritos después, esto se salió de control y ante Moscú, el frío de Moscú, la extensión, la distancia, debilitó a las tropas francesas y comenzó una serie de derrotas paulatinas que fueron debilitando un poco el orgullo militar francés. Aquí podemos ver esta gran extensión de Francia como imperio. Vean cómo Francia se extendió
hacia España, hacia lo que es Bélgica, lo que es los Países Bajos, lo que es Suiza, lo que es el Reino de Italia. Llegó a tener subyugado a la Santa Sede, a los estados papales, a las provincias de lo que hoy en día es Croacia, que se le conocía como provincias ilíricas, y comenzó a tener de pronto aliados como el imperio austriaco, austrohúngaro, a Prusia, y países adversarios, principalmente el Reino de Gran Bretaña, Rusia y Suecia. Vean cómo prácticamente toda la Europa central, parte de la oriental y gran parte de lo que es la Europa occidental estuvo bajo el dominio de Francia. Hubo un bloqueo comercial que aún así no fue suficiente para debilitar el territorio francés. Lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico desaparece y se convierte ahora la Confederación del Rin por el río Rin. Y todos los territorios de España, que son los virreinatos americanos, pasan a ser propiedad del Imperio francés. En lo teórico, porque en lo práctico nunca fue así. En lo práctico siguieron teniendo ellos una lealtad a España y comenzó la idea de independizarse. Que muere el mal gobierno, se proclamaba. No se referían a España, se referían a Francia. Y resulta que esto nos va a llevar a que Napoleón Bonaparte, a lo largo de toda Europa, durante este imperio, va a proclamar una serie de obras arquitectónicas muy importantes, entre ellas el desarrollo de puentes y caminos, y surge el primer puente de hierro en Francia, llamado el Pont des Arts o Passerelle des Arts, el puente de las artes, que une la Île-de-la-France con el resto de la capital parisina, atravesando el río Sena. Es una de las primeras estructuras de hierro que busca salvar el claro a partir de estructuras de hierro, no acero, hierro. Después platicaremos de ello. Comienza a desarrollarse una infraestructura portuaria, a hacer puertos mucho más desarrollados estructuralmente, en beneficio del comercio. Se desarrollan obras hidráulicas como los canales. Se desarrolla el Museo Napoleón, que hoy en día es el Museo del Louvre. Se transforma el Château de Fontainebleau. Esto quiere decir que el castillo o el palacio de Fontainebleau se transforma y comienza a tener otras actividades de tipo artísticas educativas. Se construye el Arco del Triunfo y la columna de Vendôme, que es esta famosa columna que nos recuerda mucho a la columna de Trajano en el Imperio Romano. Si alguien no se acuerda, para que lo podamos buscar en Google. Nos recuerda mucho justamente esta columna de Trajano, y arriba, en lugar de que sea Trajano, se encuentra pues el emperador Napoleón. Y vean qué interesante cómo él se va a representar, o a él lo van a representar como si fuera un César, como si fuera un emperador romano, en donde trae un mundito y trae a la victoria, la alegoría de la victoria. Y además aquí tiene estos laureles de la victoria. Y podemos ver los detalles. Ven qué interesante, igual que la columna de Trajano, se ven las victorias militares que fue teniendo el imperio francés. Surge la bolsa de valores, el primer banco y una gran construcción de escuelas. La idea de los museos, las galerías de arte, la idea de los jardines botánicos comienzan poco a poco a irse desarrollando a lo largo de Europa, dentro y fuera de Francia. Aquí encontramos la primera gran cúpula o domo de hierro, que es la sala de granos construida por François-Joseph Wellinger y François Brunet, que de 1806 a 1811, debido a un incendio, me parece, no recuerdo bien, tuvieron que reconstruir la cúpula y se les ocurrió hacerla de hierro. Y vean esta cúpula, hoy en día es la bolsa de valores. Y esta cúpula, que tiene traslucidez y que tiene una estructura de vidrio,
se convierte en una de las primeras construcciones de hierro en Europa. 1811. Tenemos el Palacio de la Bolsa de París de 1807, perdón, esta realmente es la bolsa, la otra no es la bolsa, perdón. El Palacio de la Bolsa de París de 1807 de Alexandre Théodore Brongniart y Eloy Labarrade, perdón, en donde nosotros podemos ver una arquitectura neoclásica inspirada fuertemente en estos esquemas romanos. Podemos ver una fachada con una serie rítmica de columnas sobre un pedestal, sobre un podium, perdón, con un esquema decorativo muy sencillo, que ya no busca, si ustedes se fijan, ser una copia de modelos que ya hayamos visto, como lo vimos en la primera etapa del neoclasicismo. Aquí podemos ver cómo de pronto la idea de la bolsa, la idea del dinero, se va relacionando con este esquema. Y comenzamos a ver a lo largo del siglo XIX que la idea de los bancos y las bolsas de valores se relacionan mucho con esta idea del triunfo o de la apoteosis o del apogeo del Imperio Romano. Como si de pronto recordar el Imperio Romano nos hablara de la fortaleza económica de una nación. Y fíjense cómo estas ideas de los juzgados, que habla del poder del poder judicial, de pronto el poder de la economía, siempre se va a ver reflejado con este tipo de arquitectura. La idea de los arcos del triunfo, que también viene de esta idea muy arraigada del Imperio Romano, en donde encontramos el arco de Tito como un referente. Aquí encontramos este arco como un acceso a la ciudad, es el arco del Carrousel de Percier y Fontanet de 1808, en donde vemos que hay realmente 3 arcos con un ático. Esta parte superior se llama ático, en donde encontramos una serie de esculturas y de leyendas referentes al gobierno francés, coronado por una cuadriga. Una cuadriga son estos transportes jalados por caballos, en donde encontramos además nuevamente la alegoría de la victoria. Fíjense cómo la escultura, que son una serie de alegorías e hitos históricos militares, comienzan a estamparse en este tipo de arquitectura. Es un arco, es un edificio, es un elemento que te recibe a la ciudad. Es una puerta, es una entrada. Otro de los edificios es la iglesia de San Vicente de Paul, en París, de 1824 a 1844. Esto ya es posterior a Napoleón Bonaparte, pero podemos ver cómo ya hay una creatividad de estos arquitectos. Vemos un esquema hexástilo de 6 columnas jónicas, donde tenemos un remate de un frontón con esculturas religiosas, y en la parte de atrás unos torreones, unas torres campanarios, con un esquema muy sencillo, pero que de pronto nos evoca cosas que no son netamente neoclásicas. Ya comenzamos a ver esta creatividad, en este caso del arquitecto Jean-Baptiste Lepère, en donde también, en el caso de la fotografía lateral, vemos un grabado de un dibujo de un aula de una escuela, la Escuela de Cirugía de París, el cual, vean qué interesante, es una serie de gradas que nos recuerda un poco a las asambleas romanas, que está coronado por una cúpula casetonada con un óculo, siguiendo este esquema del Panteón de Agripa. Lamentablemente, esta propuesta de 1786 de Jacques Gaudin ya no existe, se destruyó. Vamos a dejar aquí esta primera parte y en breve continuamos con la sesión. Gracias.